quiera el Señor que cada uno de nosotros comprendamos los tiempos, porque la verdad es que ahora más que nunca, no porque antes no había sido importante, sino que hoy, al ver lo que está sucediendo, podemos contemplar que la palabra del Señor es verdadera, se cumple. Lo que está escrito hace tantos años atrás, amén, miles de años. Así que nos ayude el Señor, que nos abra el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras, pero a la misma vez someternos al plan de Dios, someternos a lo que el Señor está queriendo de sus hijos, de su pueblo. Amén. De darnos cuenta que los que estamos aquí, estamos porque de alguna forma Dios ha impactado nuestro corazón. Porque Él está buscando hacernos saber que esta vida es una vida pasajera, pero que tiene una proyección eterna para todo aquel que cree, para todo aquel que ha venido al Señor. Si usted ha venido por primera vez, oramos, clamamos al Señor para que hoy sea su día. De empezar a contemplar la gloria del Señor, empezar a contemplar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. A la pregunta de Rubén, el propósito eterno de Dios no es que vayamos al cielo, porque sí, vamos a ir, pero el propósito eterno de Dios es que Rubén y cada uno de nosotros seamos semejantes a Jesús. Amén. Ese es el propósito eterno de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo porque creemos que tú haces bien, que tú tienes, Señor, desde antes de los siglos este proyecto eterno para cada uno de aquel, Señor, que ha creído en ti. Tu palabra dice allí, Juan 1:12, que a todos los que creen, tú les has dado potestad o autoridad de ser llamados hijos de Dios. En esta noche tus hijos se reúnen, Señor, porque queremos llegar a esa comprensión, la que tú buscas, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra que está viva, que vivamos y que experimentemos, Señor, el deseo tuyo, el deseo de tu corazón, que vivamos como tú quieres que vivamos, que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponga atención, tenga un poco de paciencia, vamos a desarrollar algo en esta noche. No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar el fin de semana cuando estuvo Víctor y Jerry vinieron a confirmar la palabra que ya mucho tiempo se ha venido dando. ¿Ya? Y si ustedes pudieron escucharlos a ellos, se darán cuenta que estamos como Iglesia del Señor apuntando a cumplir un rol importantísimo en esta vida, que no es solamente un rol temporal, sino es un rol eterno. ¿Ya? Es el eterno proyecto de Dios. Amén. O como lo ha venido escuchando usted así de lejos, el eterno propósito de Dios. Amén. Y el eterno propósito de Dios tiene que ver con lo que es nuestra existencia, pero no es una existencia donde nacemos, somos niños, jóvenes, adultos, envejecemos y morimos, sino que Dios proveyó de antemano un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y eso es lo que hoy vamos a desarrollar brevemente. Amén, en el nombre del Señor. Ponga atención. Busque Romanos 14, 7, 8.
De alguna forma, el Señor está queriendo que oigamos su palabra. Romanos 14, 7, 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, no somos nuestros. No somos nuestros. Ni aún siquiera la muerte es nuestra, sino que es para Dios, es para el Señor. Amén. Ya sea porque hay mucha influencia, el hombre ha puesto al hombre en el centro de la historia. No tan solamente el humanismo o el mundo en sí, que no conoce al Señor, sino que la iglesia también ha puesto al hombre en el centro. ¿Por qué? Porque por años la iglesia, la evangélica, ha predicado que Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre, para darle vida eterna al hombre, para que el hombre sea perdonado de sus pecados, para que el hombre tenga una vida feliz en esta tierra, que disfrute de la bendición de Dios, de la abundancia que Dios tiene, y que finalmente el hombre muera y viva eternamente con el Señor. Eso nos habla de que aún la iglesia ha tenido al hombre en el centro. O sea, Jesús vino para morir por el hombre. Y todas esas son verdades que son para cada uno de nosotros. Pero no es el hombre, y no debe ser el hombre, no debes tú y yo ser el centro de la vida que Dios te ha dado. El Señor quiere ser el centro de nuestra vida. Amén. Nosotros tenemos dos opciones. Una, estar centrados en el hombre, o estar centrados en nosotros mismos, o estar centrados en Dios. Eso es algo que tenemos que elegir. ¿Ya? O Dios es el centro del universo, nos ajustamos a Él, o bien nosotros nos convertimos en el centro y tratamos de que todo esté y gire alrededor de nosotros. Esa es una equivocación. El Señor nos está llamando a que pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida. ¿Ya? El plan eterno de Dios es que el hombre sea como Jesús, se asemeje a Jesús. ¿Ya? La redención que vino a través de Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario, eso, a partir de allí empezó lo que hoy somos, porque Dios tenía un propósito de antemano, antes que tú y yo naciéramos, antes que la creación fuera hecha, ya había un plan para cada uno de nosotros. Había un plan para la humanidad. ¿Ya? Y allí fue, cuando Jesús vino, murió, allí fue donde la iglesia, no la primera iglesia, sino que a través de los años se ha ido diluyendo el mensaje del verdadero evangelio del Señor. ¿Ya? Porque Dios es nuestro redentor, ¿cierto? Él nos redimió, Él pagó el precio por lo que nosotros teníamos, el precio que nosotros deberíamos haber pagado, Él lo pagó. ¿Ya? Pero eso no es todo, porque Dios quiere ser padre. ¿Padre de qué? De una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Porque todo fue hecho por Él y para Él. El hombre fue creado por Dios y para Dios. No fue creado el hombre por Dios para el hombre, para que el hombre sea el centro, sino que para que Dios sea el centro en la vida del hombre. ¿Ya? Y allí donde nos hemos equivocado. Dios es el centro y el fin de todas las cosas. Dios no existe para bendecir al hombre, sino que el hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Amados. ¿Y para qué más? Para que se cumpla, para que el hombre cumpla
cumpla el propósito eterno que Dios tenía de antemano. Para eso fue creado el hombre. ¿Quién quería tener muchos hijos? Dios. No era Adán. Adán fue creado también. Dios por medio de Adán quería que Adán se reprodujera en muchos hijos, en muchos hombres. Y Dios estaba esperando que esto ocurriera. Pero como hubo pecado, como el hombre transgredió de alguna forma, se rebeló contra Dios, el eterno propósito de Dios quedó intacto, pero en el corazón de Dios. ¿Ya? Debemos comprender que todas nuestras vidas y familia y ministerio y todo lo que somos, todo lo que tú haces es para Dios, no es para ti. Si te casas, es para Dios. Si tenemos hijos, es para Dios. Si estudiamos, es para Dios. Amados, Dios le dio, dice, la capacidad al hombre de procrear hijos, no para ellos, no para el hombre, sino para procrear y tener hijos, generación tras generación, para su gloria. Amén. Es decir, todo lo que somos y hacemos es para Dios. Por eso leímos esa palabra del principio, donde a través de esa palabra también entendemos que nacimos en torno a Dios y nuestra muerte también es hacia Dios. O sea, nos hemos adueñado de algo que no nos pertenece. La vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. ¿Ya? Si trabajamos es para el Señor. Todo es para Él. Es de Él, por Él y para Él. ¿Ya? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿nos convertimos para qué? Para negarnos a la vida que nosotros queríamos tener. Porque cuando no conocíamos al Señor o teníamos una cierta visión un poco diluida de lo que Dios era, nosotros vivíamos para nosotros. ¿Ya? Pero cuando nos convertimos, nosotros nos convertimos porque no queremos seguir viviendo para nosotros. ¿Ya? El Señor quiere ser el centro de nuestra vida. Quiere que lo pongamos en el centro de todo lo que hacemos. ¿Ya? Romanos 14, 7 al 8 dice: porque ninguno de nosotros, lo que leímos al principio, vive para sí, ninguno muere para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Amén. Ahora vamos a desarrollar un poco el eterno propósito de Dios. Efesios 3, 1 al 12. Búsquelo si quiere y yo lo voy a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Según el puro efecto de su voluntad. El versículo 6 dice: para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. En Cristo tenemos redención por su sangre. También tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos el 9 a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. El 11 dice: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia porque somos herederos de Dios,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, del 1 al 12. Y aquí en este pasaje encontramos el proyecto del Padre, que tiene fecha. Fue antes, según lo que leímos en el capítulo 4, de la fundación del mundo. Tiene 3 objetivos clarísimos. El versículo 4 también dice, para que seamos santos. ¿Y quién es santo? Jesús, para que seamos como Jesús. Eso habla, la persona de Jesús es la vida más pura. La persona más pura, sin pecado, que estuvo en la tierra. Y eso es calidad de vida. 3 cosas importantes. Calidad. El versículo 5, para que seamos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Eso es cantidad. Cuando Dios nos adoptó a ti y a mí, no estaba pensando solamente en los que estamos aquí, sino en toda la humanidad. Porque la Biblia dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Dios proveyó la humanidad de sí mismo, de su mano, de la obra de su mano, pero con un propósito. El tercero es unidad. Dice, para que seamos, en el versículo 10, para que seamos uno con todos nuestros hermanos bajo Cristo como cabeza. Calidad, cantidad y unidad. Uno en Cristo, la última. El proyecto de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque es para alabanza de su gloria. Y Dios es sempiterno, es siempre. A pesar de que nosotros vinimos a esta vida, a este mundo, pero nosotros vamos a pasar, pero Dios es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, lo repite. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos bendecidos, escogidos, amados, adoptados, redimidos, aceptados y sellados por Dios. Él nos selló con el Espíritu Santo. Amén. Que Dios, con todo esto, Dios, ¿qué quiere ser? El centro de todo. Su propósito eterno es ser padre de una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Busque Romanos 8, 29, 30. Mientras yo lo leo, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, o sea, el primero entre muchos hermanos. Y el 30 dice, a los que antes predestinó, o sea, allá en la eternidad, a estos llamó, vengan a mí. Y a esos que llamó también los justificó en Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, allí el justo murió por los injustos. Allí Dios el Padre nos justificó. Es decir, Dios nos ve a través de Cristo, nos ve justos. Ya no somos injustos. Por lo tanto, Él nos justificó. Y a esos que justificó también glorificó. Es decir, cuando dice glorificó, en esta vida no podemos vivir glorificados, sino que es la vida que tendremos con Él. Porque dice la Biblia que allí tendremos un cuerpo glorificado. Es decir, lo que acabamos de leer, esto fue pensado ya en la eternidad. Y pensado para la eternidad. Él lo hizo así. Fuimos llamados por Dios conforme a su propósito. Y ese propósito fue establecido por Dios antes de la creación, como hablábamos recién. Él nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, nos predestinó para ser una familia de muchos hermanos, para que fuésemos semejantes a Jesús. Toda nuestra vida, todo lo que te sucede, sea bueno o sea malo, es porque está apuntando al propósito eterno de Dios. Todo cuanto vives está
observado y controlado por la gracia y por el amor de Dios para que se cumpla el propósito en tu vida. La meta del cristiano, como hablábamos al principio, no es llegar al cielo, sino ser semejante a Jesús. Amén. Ahora, ¿qué es un proyecto? Lo leemos. Un proyecto, así como un arquitecto antes de construir un gran edificio, primero hace un proyecto, hace planos, las figuras, las características del edificio y se propone a construirlo y hace y tiene hasta los últimos detalles en un bosquejo. Del mismo modo, Dios, antes de la fundación del mundo, tenía el proyecto para toda la humanidad, para nosotros que estamos sentados aquí disfrutando de esto, como para la gente que anda tirando piedras en la calle en esta hora. ¿Y por qué es eterno este proyecto? Pregúntese, ¿por qué será eterno? Es eterno porque es el proyecto del eterno, porque Él es siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué más es eterno? Porque es lo que Dios se propuso antes de la creación del mundo. Y antes de la creación hay eternidad. En la creación hay eternidad y después de la creación eternidad. Dios es siempre, todo es eterno. ¿Por qué más? Porque cuando todo haya acabado en esta vida, cuando todo se acabe, nuestra vida, estos siglos aquí en la tierra, esta vida, lo único que va a permanecer es el plan de Dios, el eterno propósito de Dios va a permanecer. Que el Señor nos ayude para que logremos entender que Él quiere que cada uno de nosotros seamos parte de eso. Cuando Dios pensaba en este proyecto, pensaba en una iglesia. Nosotros somos la iglesia. Ahora, preguntémonos, ¿qué es una iglesia? ¿O quién es la iglesia? No es este edificio, sino somos todos nosotros las personas. Tampoco es una institución jurídica, sino que es una familia. Y es la familia de Dios, y nosotros somos la familia de Dios. No es el clero o la jerarquía eclesiástica, sino que es el pueblo de Dios. Tampoco es la humanidad entera. La iglesia son todos aquellos que están en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo, ¿no es cierto? Tampoco es una congregación, a pesar de que tengamos regularmente, que nos reunamos o nos congreguemos regularmente, porque hay mucha gente que se congrega, sino que es el pueblo de Dios, ¿ya? Y el pueblo de Dios y los hijos de Dios, los que están en Cristo, son las 24 horas del día y todos los días de la semana. Esa es la iglesia. La iglesia que anda en las calles, que va a la universidad, que va al colegio, que va al trabajo, que anda manejando, que está lavando, bueno, lava la lavadora, pero que está cocinando. La iglesia que está estudiando, la iglesia que va y que viene. Esa es la iglesia. La iglesia está viva. Nosotros somos la iglesia del Señor. No es el edificio. Y Dios pensaba así. Pensaba en la iglesia que iba a estar en sus hijos, en su creación. Y la iglesia, la cual el Señor se propuso, no nació cuando vino Jesús. Hace 2019 años, con 10 meses y 20 días, estamos a 20 días, ¿cierto? No nació allí, sino que nació en el corazón de Dios allá en la eternidad. Amados, la iglesia estuvo en la mente del Señor. Y la iglesia no fue tampoco un plan B de Dios, sino que es el plan de Dios, el plan A de Dios, siempre. La caída solo fue un atentado contra el proyecto del Señor. Cuando el hombre pecó, fue un atentado contra el proyecto de Dios. El plan de Dios, como hablábamos recién, siguió sin parar. La redención, cuando Cristo vino y nos redimió a la humanidad, solamente hizo que el plan original de Dios volviera a sujetarse, pero a través de la iglesia naciente que somos nosotros. La iglesia, a partir de Jesucristo, la iglesia está para cumplir el proyecto eterno del Señor. Ahora,
Dice, la iglesia es la familia que Dios se propuso tener, según su beneplácito, según su designio, según su voluntad, según el puro afecto de su amor, como lo leímos recién en Efesios 1, del 1 al 12, según las abundantes riquezas de su gloria. El pecado que hizo, cuando vino el pecado, allí la gracia del Señor se reveló a los hombres. La gracia del Señor se reveló a los hombres porque el hombre pudo y tiene la oportunidad del perdón, tiene la oportunidad de ser perdonado, pues la oportunidad de ser liberado de la condenación del infierno. Por lo tanto, aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La creación del hombre y la mujer, la institución del matrimonio, la procreación, la encarnación de Jesús, el sacrificio redentor de Jesús, la resurrección de Jesús, la exaltación de Jesús, la venida del Espíritu Santo, los ministerios que tengas tú, todos apuntan a un mismo objetivo, es a la realización del proyecto eterno de Dios. ¿Ya? El proyecto eterno de Dios tiene 3 características esenciales, que son, lo hablamos recién, calidad, unidad y cantidad. Escuche bien, vamos a desarrollar un poco lo que es calidad. La calidad en términos bíblicos significa santidad. La calidad en términos bíblicos es santidad. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En 1 Pedro 1:15, Pedro dice, como aquel que os llamó, está hablando a nosotros, es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es santo? Pregúntese, ¿qué es santo? ¿Qué es ser santo? Santo, escuche, tome atención por favor. Santo significa separado del pecado y consagrado a Dios. Ser santo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser santo es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Ser santo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es ayudar al necesitado. Ser santo es ser el primero en servir. Ser santo significa no mentir, no insultar, no ofender, no decir malas palabras. Ser santo en toda nuestra conducta significa no robar, no llevarnos nada del trabajo, devolver el vuelto cuando hay un error. Ser santo significa no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio ni antes del matrimonio. Ser santo significa no coimear a nadie ni tampoco que tú te dejes sobornar por otro. Ser santo es no hablar mal del que está ausente. Ser santo es no faltarle el respeto a los padres en los jóvenes. Ser santo es no guardar rencor. Ser santo es no ser avaro. Ser santo es el empleador que paga los mejores sueldos que puede. Ser santo es el obrero y empleado que trabaja con esmero y con excelencia. Ser santo también es el gobernante que no se corrompe. Santo es el legislador que no se vende. Santo es el empresario o profesional que pone toda su capacidad en proveer el desarrollo y el progreso de los pobres. Ser santo no significa ser perfecto, sino querer ser perfecto. Tengo la intención de ser santo. Día a día tengo la intención de ser santo. Día a día me levanto y decido ser santo. Día a día me levanto y decido tomar la cruz del Señor y seguirle. Si un santo peca, lo confiesa.
Si un santo ofende, pide perdón. Si un santo le ofende, ¿qué hace? Perdona. Si se equivoca, lo reconoce. Santo es el que ama a Dios y obedece sus mandamientos. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, porque la verdad es que, como dijo alguien, no me pidan tanto. Pero eso es lo que hace Dios y eso es lo que quiere Dios. Quizás en lo que quiere le toque a uno de ustedes. Dice, ser santo es el que ama a su prójimo como a sí mismo, aún a sus enemigos. Qué fuerte. Santo es el que comparte sus bienes con los que carecen de bienes. Santo es el que se interesa por los demás. Santo es el que siente el dolor ajeno como si fuera su propio dolor. Santo es el que consuela a los tristes. Santo es pensar en los demás, ayudar a los débiles, visitar a los enfermos, que es tan importante como lo hablaba nuestro hermano. La visita de alguien provocó esperanza en él, provocó fe en él. Son detalles que cada uno de nosotros como santos debiera ver, y todos los que nombramos ahí. Esta es la iglesia que se ha propuesto tener desde los siglos de los siglos, antes de la creación del mundo. Él busca una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Dios nos llama a manifestar al mundo con nuestra conducta cotidiana. Nuestra conducta cotidiana es la que va a hacer que el mundo reconozca al Señor, vea al Señor en nosotros, vea calidad de vida en nosotros. Para hacer esta calidad de iglesia no es suficiente que seamos evangélicos, necesitamos convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. El discípulo es el que hace lo que hace el Maestro, que es Jesús, y dice lo que dice el Maestro. A veces nos encontramos diciendo lo que dice el Maestro, pero nos cuesta hacer lo que dice el Maestro. Amados hermanos, esa calidad de iglesia busca el Señor y quiere que nosotros seamos. Si nosotros hemos estado escuchando este mensaje, esta palabra, nos toca a nosotros. No piense en otras personas ni a su hermano que está al lado, piense en usted. Yo necesito tener esa calidad de vida para que el propósito de Dios se cumpla en mí. Yo quiero ser, usted debe decir, yo quiero ser esa iglesia con ese tipo de calidad. Ahora, no es suficiente la calidad. La iglesia que el Señor se proyectó allá en la eternidad es una iglesia que tiene que tener unidad. Efesios 1, del 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o según lo que a Él le agradaba, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios en Él mismo, se propuso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las cosas que están en los cielos, como las que están en la tierra. Porque cuando el hombre pecó allí en Edén, entró el pecado. Y el plan de Dios para nosotros es esperar. Para Dios no es esperar, porque es el eterno presente. Pero Él, como se había propuesto de antemano que todo esto se iba a llevar a cabo a pesar de nosotros, a pesar del hombre, Él proveyó a Jesús para la humanidad. ¿Ya? Hemos leído que en la cultura griega, cuando un ejército era derrotado o esparcido, porque usted sabe que el ejército no es derrotado, pero a veces están esparcidos por los lugares, dice que al ejército lo reunían de nuevo, lo reagrupaban de nuevo, lo reorganizaban
y lo ponían bajo un nuevo comandante en jefe. Cuando habla de reunir, está hablando algo parecido a esto. O sea, Dios reunió todas las cosas en Cristo Jesús para hacer del plan suyo una realidad. ¿Ya? La palabra clave aquí es reunir. ¿Ya? Y en el griego también hay una palabra que no la voy a leer porque es muy difícil, pero habla de reunir todo bajo una cabeza. Eso buscaba Dios, reunir todo bajo la cabeza que es Cristo Jesús. Es decir, Dios se propuso devolver y reunir todo bajo Jesús. ¿Qué nos dice esto? 3 cosas nos dice. Que originalmente el universo estaba unido, estaba ordenado, era armonioso, había una armonía, era uno solo. ¿Ya? Todo estaba bajo la autoridad de Dios. La segunda es que algo sucedió y se rompió esa unidad, que sabemos cuál es, cuando el hombre pecó. ¿Qué más? La tercera es que Dios de antemano ya se había propuesto de reunir todas las cosas en Él. Antes de que esto ocurriera, la raíz, dice, de la palabra universo es uno. Cuando hablamos de el universo, estamos diciendo uno. El universo es uno. El universo no está separado, el universo es uno. Por eso se llama universo. Entonces podemos decir que todo el universo estaba conformado en una unidad bajo el reinado de Dios. El universo estaba ordenado bajo la autoridad y el reinado de Dios. Y ese plan original es, así como había unidad en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y había unidad en el universo, así también Dios soñó con esa iglesia unida. Escuche, la unidad, Dios deseaba en su plan original la unidad de todo y de todos. Él deseaba un mundo unido, hermoso, armonioso, en que el hombre viviera en comunidad consigo mismo y con Dios y con su semejante. La unidad del hombre, Dios soñó con la unidad del hombre con su prójimo, la unidad del matrimonio, que está difícil hoy en día, la unidad de la familia y la unidad de toda la raza humana. El proyecto eterno de Dios era una sociedad, escuche, unida, solidaria, sin egoísmo, sin rivalidades, una humanidad que vive en paz y amor, donde cada uno, lleno del amor de Dios, amara a su prójimo como a sí mismo. Y lo que estamos viendo ahora afuera en nuestro país es completamente lo opuesto a lo que acabamos de decir. Desafortunadamente el hombre se rebeló contra el Señor y aceptó la propuesta del enemigo de Dios. ¿Y qué hizo la humanidad? Pecamos. Así entró el pecado en el mundo. Y cuando entró el pecado, ¿qué entró? También la muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. También significa división. Allí se rompió la unidad entre el hombre y Dios. Cuando el hombre pecó, se rompió la unidad que había entre el hombre y Dios, y entre el ser humano consigo mismo y con su hermano, con su prójimo. Todo se rompió allí. Todo lo que Dios tenía de antemano preparado. Allí surgieron ¿qué? Los celos. Escuche, por favor. Allí surgieron los celos, las envidias, la codicia, las peleas, los homicidios, las guerras, las injusticias, los divorcios, la avaricia, la injusticia, la injusta distribución de las riquezas, que es una de las causas porque ahora está esta horrible protesta acá en esta nación. Allí, cuando el hombre pecó, ¿qué más surgieron? Los conflictos sociales, el que acabamos de nombrar. La discriminación racial. La historia de la humanidad se convirtió en una historia de guerras, de derramamiento de sangre inocente, de odios, de violencia, de crímenes y de muertes.
una tristeza, un caos horrible. Todo esto que acabamos de nombrar está completamente alejado del proyecto eterno que el Señor tenía. Pero en todo ese caos, en toda esa hecatombe, Dios no dejó a la humanidad ni la abandonó a su propia suerte. Ya tenía previsto un operativo de rescate. En la plenitud de los tiempos, como lo leímos en Efesios recién, envió a su Hijo para llevar a cabo su plan redentor. Cristo pagó con su muerte el precio de nuestra redención. ¿Qué hizo? Mató en su cuerpo nuestras enemistades. Escuché a alguien decir y me quebranté en mi corazón cuando dijo: Señor, toda la ira que tú tenías contra mí la pusiste en el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Eso me quebrantó porque me sentí amado, me sentí amado por Dios de una forma, no se la puedo explicar ahora, pero me quebranté y lloré porque me doy cuenta de la gracia, del amor de Dios que tuvo conmigo, con un pecador como yo y con un pecador como usted. Él no dejó al mundo abandonado a su suerte. Jesús en su cuerpo mató las enemistades, la enemistad que teníamos con Dios, la enemistad que usted tenía con su hermano. ¿Qué hizo Jesús? Nos reconcilió con Dios y también con nuestros semejantes. ¿Qué hizo Dios el Padre en el poder del Espíritu Santo que habla en Efesios 1, 17 en adelante? Si lo puede leer después. Habla de que Dios lo levantó de los muertos, lo exaltó hasta lo sumo, la voluntad de Dios allí, cuando hizo eso con Cristo, levantándolo de los muertos, era reunir a todos los hombres bajo la autoridad de Cristo. Y esa es la iglesia unida que el Señor quiere. Esa es la unidad que Dios busca. La iglesia es la realización de su sueño eterno, del sueño del Padre. Es el proyecto eterno para nosotros, es el proyecto eterno para la humanidad. Ese proyecto, como lo hablábamos recién, fue en la cruz consumado. Efesios 2, 14 al 16 dice: Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. En el cuerpo de Jesús reconcilió a los hombres con Dios, matando en el cuerpo de Cristo también la enemistad que había entre tú y Dios, entre yo y Dios. En un mundo dividido, escuche por favor, enemistado, donde reina el individualismo, la injusticia, el egoísmo, las competencias, las guerras, la iglesia es aquella parte de la humanidad que en Cristo nuevamente se ha reencontrado con Dios para ser una iglesia con Él. Esa es la humanidad reconciliada. Nosotros, tú y yo, somos parte de esa humanidad reconciliada con Dios. Amados, la iglesia en su esencia, ¿qué es? Perdón. Perdonamos y pedimos perdón. La iglesia en su esencia es paz. Vivimos en paz. La gente que anda allí no tiene paz. Está buscando lo suyo propio. La esencia de la iglesia es reconciliación. Tenemos reconciliación con Dios, pero también estamos reconciliados entre nosotros. La iglesia en su esencia natural es amor, nos amamos los unos a los otros, a pesar de las diferencias, de cómo pensamos, de cómo vemos. Amado, la iglesia en su esencia es servicio. Servimos a los demás con amor y por amor.
Esa es la esencia de la iglesia. La iglesia es comunidad, vivimos en comunidad, somos capaces de vivir en comunidad. La iglesia en su esencia es familia y somos la familia de Dios. Y en nuestra propia familia somos capaces de vivir sin divisiones. Somos capaces, no por nuestra fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios, somos capaces de vivir en comunidad, vivir en paz, vivir en amor, vivir en unidad. La esencia de la iglesia es unidad. Cosas pequeñas que parecen a veces insignificantes, pero que tienen que tener un poder, tienen que tener una significancia en nosotros, como es el ósculo santo, el abrazo fraterno, cuando compartimos el pan, cuando compartimos los bienes, cuando tenemos afecto entrañable. ¿Qué es entrañable? Entrañable es amar desde las entrañas, amar desde adentro. Amar a pesar de que no me ames. Amar a pesar de que me hayas dañado. Amar a pesar de que hayas hecho lo que hiciste. Te amo porque yo amo desde adentro, de las entrañas de mi ser. Porque Jesús, porque el Espíritu Santo vive en mí. Esa es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia también es el fin de la soledad. Los que estaban solos ya no estamos. Es el fin del individualismo, ese es el fin de las divisiones y de las guerras. Esa es la esencia de la iglesia. La iglesia es el shalom o la paz de Dios. Dios reposa y vive en la iglesia. Y la iglesia proyecta paz hacia afuera, hacia el mundo. La división actual de la iglesia, hoy en día, quizás usted no sabe, mejor que no sepa, enfóquese en el proyecto eterno de Dios. Pero los que somos más antiguos sabemos la división que existe en la iglesia afuera, en las otras denominaciones. Y esa división es una grosería contra el Señor, contra lo que Dios quiere. Por eso que nosotros debemos buscar la unidad. Debemos vivir en una unidad como la que el Señor quiere, como la que acabamos de hablar. Ya es una incoherencia la división que hay en la iglesia. Contradice el plan de Dios. Porque en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Somos un solo cuerpo y tenemos una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús, nuestro Señor. Los que leen habitualmente la Biblia se encontrarán en Juan 17, donde Jesús oró para que nosotros seamos uno. Y la esperanza y la fe que debe haber en cada uno de nosotros es que Dios está y escuchó esa oración de su Hijo. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte para la unidad. Esa iglesia es el que el Señor quiere. Como hablamos al principio, una iglesia de calidad, con el carácter de Jesús, y una iglesia con unidad, así como el Padre es uno con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y la última era cantidad. ¿Por qué cantidad? ¿A quién incluyó Dios en este proyecto eterno? A toda la humanidad. Amén. La Biblia declara que todos los hombres fueron creados por Dios y para Dios en Colosenses 1:15. Que le dijo a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3 y Génesis 22:18 dice: en ti, Abraham, se le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Juan 1:29 dice Juan el Bautista: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Marcos 16:15 y 16 y en Mateo 28:19 nos está hablando de la gran comisión. Id por todo el mundo,
y predicad el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. La Biblia declara que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan a la verdad o que procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4. Eso es cantidad. Dios quiere cantidad. Dios quiere que todo el mundo, toda la humanidad venga. Jesús no murió por unos pocos, sino murió por todos. Dios se proveyó de su Hijo para que todos procedamos a un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Ya, como hablábamos al principio, el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser suyos. O sea, somos de Dios, del Padre, pero a través de Jesús. ¿Ya? Aquí hay una información. Dice que los musulmanes creen en el destino. Es decir, nací aquí y aquí muero. No hay predestinación, hay destino solamente. El día que mueras allí estaba programado desde que naciste que así iba a ser. Pero nosotros, la Iglesia del Señor, creemos en la predestinación, porque así nos habla la palabra en Romanos 8:29 y 30, ¿cierto? Predestinar significa asignar de antemano algo. De antemano designo tu destino o lo que vas a hacer y eso serás. Eso lo hace Dios, solamente Dios. Todos fueron predestinados o fuimos predestinados para ser hijos de Dios. El proyecto de Dios incluye a todas las personas que Él creó. Dios no impone este proyecto al hombre. Toda esa gente que anda ahí afuera, ellos han escuchado del proyecto, del amor de Dios, pero no quieren. Por eso Él no lo impone. Pero por gracia nosotros entendimos y estamos aquí, no aquí en este lugar físico, sino aquí en la iglesia del Señor, en la iglesia que el Señor se propuso desde los siglos eternos. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. El Evangelio es una propuesta, no es una imposición. Por eso Dios nos llama a compartir las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Esto es algo que sabemos todos, que el mundo necesita oír del amor, de la gracia, del perdón de Dios y del proyecto de Dios, del eterno propósito de Dios. El mundo necesita escuchar. Hay muchos en nuestro vecindario, nuestras familias que no conocen al Señor, pero es nuestro deber llevarles el Evangelio, mostrarles en el Evangelio, como hablábamos, esa iglesia que demuestre el Evangelio del reino de Dios en la vida cotidiana, cuando perdono, cuando amo a pesar de ser odiado, cuando hago las cosas en dirección o en la forma en que Dios se agrada. Todo lo hago para Él, todo es para Él. Yo nací para Él, todo lo que tengo es de Él. Amados, en Efesios 3:20, 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros es el que va a funcionar, va a fluir en la medida que nosotros presentamos el Evangelio con nuestra vida. Usted estará diciendo, pero yo soy pecador, yo he fallado. Yo personalmente también he fallado en muchas cosas en mi vida. También he pecado, a veces grotescamente. Pero el Señor tiene misericordia. Y Él está buscando hombres y mujeres que se arrepientan y que vuelvan a su proyecto, que vuelvan
a su propósito eterno. Ser como Jesús. Eso es lo que el Señor busca. Que seamos Jesús, que cumplamos el proyecto del Señor. Póngase de pies. La Biblia dice, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Señor, oremos. Señor, gracias. Lo que pedimos y entendemos, hoy sabemos que tú lo harás mucho más abundantemente, Señor. Estamos aquí porque hemos creído, pero también, Señor, disponemos nuestro corazón para hacer tu voluntad. Estamos entendiendo que tú buscas una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Señor, hemos creído, Señor, en este propósito eterno que tú te hiciste, te proyectaste allá en la eternidad. Antes que el mundo fuese, antes que existiera la nada, tú ya tenías este plan maravilloso. Y todo este pueblo que está aquí, Señor, que es tu iglesia, te agradecemos porque nos incluiste a nosotros. Nos diste, Señor, nos convenciste de pecado cuando estábamos en el mundo, Señor, y nos trajiste. Palabra dice que a los que predestinaste, que somos nosotros, también nos llamaste y también nos justificaste en tu Hijo Jesús. Pero también, Señor, nos glorificaste. Gracias, porque nada faltó en tu proyecto. Todo estaba ya determinado por ti. Ya todo estaba en el proyecto tuyo, estaba escrito. Señor, gracias, porque nos llamas a ser semejantes a tu Hijo. Qué privilegio más grande. Ser como Jesús, ser el hermano menor de Jesús, seguirlo a Él, amarlo a Él, ser como Él, vivir para Él. Gracias por este privilegio. En esta noche, Señor, declaramos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Señor, te rogamos que nos limpies con la sangre de Jesús a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que volvamos. Señor, te decimos, queremos volver a tu proyecto. Queremos ser parte de tu proyecto. Una iglesia de calidad, una iglesia unida, una iglesia de cantidad, de muchos. Queremos que tú sigas reinando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia. Reina sobre nosotros, Señor. Gracias porque nos perdonaste. Y no tan solo eso, sino cuando nos perdonaste, nos diste la capacidad de obedecer tus mandamientos. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias de a partir de ahora, Señor. Cada uno de nosotros pone un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Pone en nosotros un corazón de carne. Renunciamos al corazón de piedra y que tú pongas en nosotros un corazón de carne para que en él puedas escribir tus enseñanzas, tus palabras, tus mandamientos y así los podamos obedecer. Gracias, Señor amado. Aquí estamos tu pueblo. Tu palabra dice allí en el Salmo 51 que cuando todo esto acontezca, cuando tengamos y vivamos para ti con un corazón nuevo y recto, nosotros hablaremos a los transgresores y los transgresores se convertirán a ti. Gracias por tus promesas que se cumplen en los niños que están aquí, en los jóvenes, en los adultos, los matrimonios, Señor, en los más ancianos. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a nuestra suerte, sino que nos amaste, nos libraste, Señor, para que fuésemos semejantes a tu Hijo Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y
toda la alabanza y que sea por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Gracias. Señor les bendiga.